Bendiciones, amados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta hora. Es una bendición siempre poder estar comunicados a través de esta vía que pues ahora se ha vuelto tan importante y tan necesaria para poder ministrar la palabra del Señor. Agradecido siempre con Él porque pues Él tiene propósitos en nuestra vida y aunque van mejorando un poquito aparentemente las condiciones en cuanto al tiempo que nos vamos a reunir, pero Dios sabrá, tiene el cuidado, ¿verdad?, de ese tiempo, y Él sabrá en qué momento nos vamos a volver a reunir. Le agradecemos al Señor, le pido siempre estar orando por todas las necesidades y por esta situación de la pandemia, tanto por la gente que de alguna manera ha sido afectada con esta pandemia, algunos en su cuerpo físico, otros en cuanto a las situaciones, hermano, de trabajo y otro tipo de situaciones como la pérdida también de un ser querido, y quizás podemos mencionar algunas más. Pero pues damos gracias a Dios también porque pues Él nos ha guardado hasta aquí, ha tenido misericordia de nosotros y que lo siga haciendo, ¿verdad? Y pidámosle también al Señor que nos permita pronto volver a reunirnos. Queremos, hermanos, en esta hora abordar siempre el tema escatológico, que como hemos dicho es una temática muy muy importante para nosotros los hijos del Señor, y principalmente pues por el tiempo que nos ha tocado vivir. Ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades, la escatología no solamente es el estudio de las cosas del tiempo final, de los eventos del tiempo final, sino que pues ahora ya nos ha alcanzado ese tiempo final. Ya no es un estudio de cosas futuras, sino de las cosas presentes, de lo que estamos viviendo, hermano, y que pues también involucra de alguna manera lo futuro, pero que está íntimamente ligado. Hagamos una oración, si usted me acompaña, y así le suplicamos al Padre su bendición en esta hora, que Él tenga de nosotros misericordia. Padre, te honramos, te bendecimos. Señor, estamos delante de ti, agradecidos, Padrito lindo, por toda la misericordia que has tenido para con nosotros. Siempre te muestras, Señor, bondadoso, siempre te muestras misericordioso, siempre te muestras, Señor, para con nosotros, Señor, como el Todopoderoso, y nosotros por eso nos acercamos a ti confiando en que nuestra oración no es vana, sino nuestra oración llega delante de ti, Señor, y que tú, Señor, no solo la escuchas, sino también tendrás a bien responderla. Por favor, Señor, ayúdanos en esta hora, te lo suplicamos, para que tu palabra, Señor, como un río venga sobre nuestra vida a inundar aquellas áreas de nosotros, Señor, espiritualmente hablando, que quizás están secas y necesitadas de una palabra de fortaleza, de aliento, pero también de advertencia, Señor, y de exhortación, para que nosotros nos apercibamos del tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús, Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos, Dios mío. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Bueno, cuando nosotros analizamos el tiempo que nos ha tocado vivir, y vemos lo que dice la Escritura con relación a este tiempo, hermano, nos damos cuenta que hay muchos eventos paralelos que de alguna manera son, digámoslo así, hermano, complementarios, y que pues nos anuncian el pronto retorno del Señor Jesucristo. Y creo que es necesario que de alguna manera nosotros podamos evaluar, analizar cada uno de estos eventos que se van dando, para que, hermano, nosotros podamos extraer la mayor bendición, y que aunque los eventos sean paralelos, al poder complementarlos y digámoslo también de esta manera, contextualizarlos, entonces creo que nosotros vamos a ser bendecidos, hermano. Definitivamente recordemos que el Señor le habló a la iglesia de Sardis, porque no había encontrado sus obras perfectas, sus obras concluidas, es decir, la encontró con obras, hermano, inconclusas, con obras que no se había podido decir, como lo dijo el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario: consumado es decir, obras imperfectas, obras que no habían llegado a su culminación. Y yo creo que el Señor va a marcar a la iglesia
se va a convertir en la esposa del Cordero, con una letra tau, pero esa letra tau es decir, consumado es. Cuando se habla de la letra tau, es decir, se llegó al final, se llegó a la conclusión, se llegó a la finalización. Entonces a esa obra le dijeron que guardara aquello que había recibido y que se arrepintiera, porque si no, el Señor vendría como ladrón y no sabría la hora que Él vendría. El Señor le dijo que si no velas, entonces yo vendré y no sabrás la hora. Y esto nos da la idea a nosotros que la iglesia del Señor Jesucristo no tiene que ser sorprendida como por Él en su venida como un ladrón en la noche, porque la iglesia no tiene que agarrarla de sorpresa. A quienes va a agarrar de sorpresa, pues por lo menos la iglesia novia no va a ser sorprendida. La iglesia, hermano, que no es novia, esa sí va a ser seguramente sorprendida. Entonces, necesario es que analicemos algunos de estos eventos que yo le decía que vienen de alguna manera, pues hacer contextuales en toda esta situación, ¿verdad? Entonces, veamos, hermano, lo que aquí nos dice la Escritura, y quiero que vayamos, por favor, a leer algunos versículos de la palabra que se encuentran, hermano, en el libro de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 1. Y por favor, quiero que evaluemos cada uno de estos versículos que vamos a leer, son 3 o 4, pero que contienen una enseñanza muy importante, y es necesario evaluar estos eventos para que nosotros, como bien dicen ahí la Escritura, no seamos sorprendidos ni confundidos en nuestra forma de pensar. Mire lo que dice entonces el versículo 1. Pero con respecto a la venida, quizás aquí la primera palabra que tendríamos que subrayar, voy a cambiarle el color, hermano, es la palabra venida. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra, hermano, venida, que aquí se traduce, es la palabra parusía. Parusía. De nuestro Señor Jesucristo, y en nuestra reunión. Esta palabra reunión es la palabra episunagoge. Episunagoge. Os rogamos, hermanos. Ya aquí quiero quizás detenerme un momentito para decirle, estas son dos palabras importantes. La primera, la palabra parusía, que normalmente cuando se habla de la parusía se está hablando de la venida secreta del Señor. Una parusía no es una manifestación que pues la iglesia espera eso, pero es secreta, es decir, es inminente, puede suceder en cualquier momento. A eso se refiere cuando se habla de la parusía. No así cuando se habla de la segunda venida del Señor, que se habla de la epifanía. Ahora, fíjese bien. Y luego dice, y a nuestra reunión con Él, y esa es la palabra episunagoge. Y esa palabra episunagoge, pues es una palabra compuesta de epi y sunagoge. La palabra sunagoge o sunago es una palabra que significa, hermano, congregarse, reunirse, que viene de la palabra precisamente, hermano, de la sinagoga. Y luego la palabra epi, que es un prefijo, hermano, que lo que hace es potencializar lo que está a continuación, es decir, ir más allá, no congregarse de una manera normal, sino que congregarse más allá de lo normal. Eso es lo que significa cuando nosotros unimos esas dos palabras. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está exhortando que con respecto a la parusía y a nuestra reunión con Él, que son dos eventos que se van a dar precisamente, hermano, cuando nosotros vayamos en el arrebatamiento, son dos eventos que van a suceder precisamente ahí. La parusía como la manifestación del Señor, y la episunagoge como la reunión en torno al Señor. Continuemos. La dice el versículo número 2, que no
Con respecto a esas dos cosas, dice que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor. Hemos hablado ya del día del Señor y dijimos que esta palabra o esta expresión, frase, hermano, el día del Señor se refiere al período tribulacionario. No solamente a la gran tribulación, sino a todo el periodo tribulacionario. A eso se refiere. Y ese periodo tribulacionario, como lo hemos estudiado ya en el pasado, se divide en pretribulación, tribulación y gran tribulación. Insisto con esta aclaración que estos no son nombres que exactamente van a aparecer así como los menciono en la Biblia, pero son nombres que por efectos didácticos pues los hemos dividido así para tener una mejor comprensión de ello. Entonces dice en el sentido de que el día del Señor ha llegado. No ha llegado definitivamente el día del Señor. Hay personas que dicen actualmente, no, si la tribulación va a ser aquí en la tierra y ya empezó. No, no ha llegado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Continuemos. Que nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, aquí es algo bien importante, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? El día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El periodo tribulacionario. No vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí, hermano, hay dos cosas, dos eventos que son bien importantes. Es decir, no va a venir el día del Señor sin que antes, hermano, venga la apostasía. Y esa es otra palabra muy, muy importante, la apostasía. Hermano, y luego que sea revelado el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y eso, pues esos calificativos se refieren al anticristo. Entonces es muy, muy importante que tengamos claro esto. Es decir, no va a venir el día del Señor hasta que, hermano, primero venga la apostasía y luego sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y leamos a un último versículo, el versículo 4, el cual, ¿quién? Cuando dice el cual? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto, hermano, definitivamente es algo que tenemos que analizar porque es algo que está sucediendo en la actualidad. Es decir, ya hay una oposición, hermano, a todo lo que se llama Dios y también aquello que es objeto de culto. De manera, dice, que se sienta en el templo de Dios. Esto va a suceder ya, hermano, y lo hemos visto en medio de lo que es el periodo tribulacionario, después de los primeros 3 años y medio. Hermano, ahí se va a romper el pacto que el hombre de pecado, el hijo de perdición, hace con los judíos, y entonces se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Pero aquí algo que es importante, hermano, dice que se opone. Es decir, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone a todo lo que se exalta. Dice, perdón, dije mal. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, tengamos nosotros claro que como el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay al presente algo que lo detiene. Eso que lo detiene, pues, hermano, es algo que contiene la iglesia dentro de sí, y eso es lo que de alguna manera le está poniendo freno para que no se manifieste en plenitud el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero nosotros vamos a ver cómo va a haber oposición, hermano, en cuanto a todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, nosotros no vamos a ver, hermano, que se nos va a felicitar de parte de el movimiento que se está dando en este tiempo. Como hijos de Dios vamos a ver la oposición, vamos a sentirla muy cerca. Gracias a Dios, es como estar en el ojo del huracán, pero vamos a sentir que hay un huracán, pero no lo vamos a sentir tan fuerte, porque cuando ya el huracán plenamente, refiriéndome al periodo tribulacionario, se manifieste, es porque la iglesia ya se tuvo que haber ido. Ok.
pero sí vamos a sentir aire con remolino, como se dice, ¿verdad? Entonces yo quisiera que pudiéramos, hermano, hacer un pequeño resumen aquí, pues porque nosotros tenemos que conocer el tiempo y eso es lo que Pablo exhorta, eso es lo que Pablo está llamando la atención, eso es lo que Pablo está diciendo, que nosotros tenemos que conocer ese tiempo y que pues dentro de ese tiempo, lo primero que nosotros vamos a ver, hermano, es pues la venida de nuestro Señor. Aquí le puse la palabra griega de donde viene la palabra parusía, que pues como ya le dije, esto se refiere al arrebatamiento o la venida secreta del Señor, ¿verdad? Arrebatamiento. Ok. Luego dice, y nuestra reunión con Él. Esta es la palabra episunagoge. Y esta palabra, recuérdese que aparece solamente dos veces. Una vez cuando allá en el libro de Hebreos, cuando dice, hermano, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de episunagoge como algunos tienen por costumbre. Entonces, esa es nuestra reunión o nuestra congregación, pongámosle. El congregarnos, hermano, alrededor de Él, ¿verdad? El congregarnos en el cielo. Ok. Luego entonces vemos, hermano, como número 3, vimos el día del Señor, porque Pablo empieza diciendo, pero con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, serían los dos primeros, y luego menciona con relación a que el día del Señor, ese día del Señor es el periodo tribulacionario, ha venido. No vendrá, dice hermano el apóstol Pablo, por eso ya no le puse aquí un número 4, ¿verdad? No vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, hermano, es el retroceder, vamos a poner. El retroceder de muchos hijos de Dios, lamentablemente. Y, hermano, la palabra ahí que se utiliza es la 646. Y entonces, hermano, son los dos eventos que van a suceder. La revelación del hombre de pecado. Y esto, pues, es el apocalipto del anticristo. Entonces, ese es el tiempo que nosotros tenemos que conocer dentro de estas cosas que vienen paralelas. La venida del Señor y nuestra reunión con Él, que son dos eventos que se van a dar en el momento del arrebatamiento, ¿verdad? Luego, hermano, el día del Señor, que sería el periodo tribulacionario, y entonces no va a suceder el día del Señor antes, y aquí de alguna manera, hermano, estos tres eventos son así: la parusía, nuestra reunión con Él, y el día del Señor. Esos serían 1, 2, 3 cronológicos. Los otros sería, hermano, la venida, hermano, de la apostasía, que eso será antes de, porque aquí dice, no sucederá sin que antes, es decir, antes de que suceda el día del Señor, entonces, hermano, va a suceder esto. Va a suceder, número 1, la apostasía, y número 2, la manifestación, perdón, Dios mío. Hermano, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Perdone usted que ahí se me fue el lápiz, pero seguimos adelante. Ok, entonces ese es el tiempo que nosotros tenemos que conocer. Ahora, cuando hablamos aquí de la revelación del hombre de pecado, la revelación del hombre de pecado, hermano, aquí es que la iglesia va a llegar a conocer quién es el anticristo, aunque no lo va a ver en su manifestación. Es decir, la iglesia no lo va a ver en acción, pero por revelación del Señor, la iglesia sí va a llegar a conocer, porque si el día del Señor no va a venir sin que antes sea revelado el hombre de pecado, entonces quiere decir que la iglesia va a tener una revelación, un apocalipto, hermano, del anticristo, pero no lo va a ver manifestado, no lo va a ver ya en funciones, sino que va a conocer por el Espíritu Santo, hermano, quién es el anticristo. Ok, avancemos. Entonces yo, hermano, quisiera hablarle en esta hora de lo que es la apostasía final. La apostasía final. Es muy, muy importante, hermano, que nosotros conozcamos lo que es la apostasía, porque esa es una de las cosas que van a suceder antes que venga la gran tribulación. Entonces la iglesia tiene que conocer ese evento. Ok, ahora,
Entonces, hermano, a la apostasía final la vamos a abordar desde el punto de vista de estas interrogantes. ¿Qué es apostasía, verdad? Número 2, ¿cuándo sucederá la apostasía? Número 3, ¿cuál es la razón de la apostasía? ¿Qué es lo que va a llevar a muchos a apostatar, verdad? Número 4, ¿quiénes son los que van a apostatar? Es decir, ¿cuál es el caldo de cultivo para que se pueda desarrollar una apostasía? ¿Cuál es el final de los apóstatas? Y cómo evitar esa apostasía. Porque quizás hay personas, hermano, que sin darse cuenta están creando el ambiente, están llenando todos los parámetros, están llenando la última, un recipiente con una gotita constante y quizás están a punto que se derrame la última gota y creo que el Señor todavía tiene misericordia de ellos para hacerlos volver atrás. Ok, entonces empecemos por esta primera pregunta, esta primera interrogante: ¿qué es la apostasía? Y aquí lo vamos a abordar desde el punto de vista, hermano, de las palabras tanto, más que todo griegas, porque es más en el Nuevo Testamento que se habla de apostasía, aunque pues cuando ya hablamos de quiénes son los que van a apostatar, vamos a darnos cuenta que en todo el Antiguo Testamento también aparecen y que nos da una luz bastante grande el Antiguo Testamento. Pero vamos a abordar las palabras hebreas de ahí, de Segunda Tesalonicenses, perdón, griegas, de Segunda Tesalonicenses capítulo número 2, donde se menciona. Entonces, la palabra de donde viene este término apostasía es la palabra griega 646. Y la palabra apostasía, óiganlo, el primer concepto que nos da: deserción de la verdad. Hermano, desertar es abandonar. Entonces, cuando aquí está diciendo deserción de la verdad, está hablando de que muchos van a abandonar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad, tenemos 4 facetas por lo menos de la verdad. La verdad es Cristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad. Entonces, Cristo es la verdad. El Espíritu de Dios es la verdad. La misma Biblia lo dice, que el Espíritu es la verdad. Y también la palabra dice, hermano, que la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la Biblia también es la verdad, y la verdad interna que nosotros tenemos cuando estas verdades se manifiestan en nosotros, Cristo, el Espíritu Santo, la palabra, entonces crean en nosotros una virtud que se llama verdad, que, hermano, también es uno de los frutos o de las facetas del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, hermano, cuando la Biblia habla de que viene antes del periodo tribulacionario? Viene la apostasía. Está diciendo que muchos van a desertar, van a ser desertores. Ese término de desertar se usa mucho en la milicia, ¿verdad? Cuando alguien abandona, hermano, no quiere seguir en la milicia, no quiere seguir en un ejército, entonces dice: este es un desertor. Entonces, de eso es lo que está hablando aquí. Y pues también, hermano, significa apostasía y apostatar, ¿verdad? Es decir, tanto el evento como el verbo, la acción de poder hacerlo. Ok, avancemos. Pues esto es en el diccionario Strong. Luego también en ese diccionario quiero hacerle énfasis aquí, hermano, a esta palabra, porque esta palabra es una raíz, ¿verdad? Femenino de lo mismo que 647. Entonces veamos la palabra 647, que es la palabra apostación, y es un neutro de un adjetivo presunto de un derivado de esta. Aquí hay otra palabra importante que la vamos a ver en un momento, pero aquí dice algo, propiamente algo separador. Algo separador, es decir, hermano, de lo que está hablando aquí es de separarse, y por eso es que el concepto dice divorcio o dar carta de divorcio. Entonces, cuando alguien deserta, lo que está haciendo es divorciándose. ¿De qué? De la verdad. ¿De quién es la verdad? Pues es Cristo la verdad, pues es el Espíritu Santo la verdad, es la palabra la verdad. Entonces se está apartando, se está separando de la verdad. Por eso, hermano, cuando alguien apostata, a veces
a nadie le gustaría que le dijeran apóstata, ¿verdad? No, a muchos les gustaría que le dijeran apóstol, pero no apóstata, ¿verdad? Pero lo tremendo es que cuando alguien se empieza a apartar de la verdad, se empieza a separar de la verdad, entonces lo que está sucediendo es que se está divorciando de la verdad, se está divorciando de Cristo, se está divorciando del Espíritu Santo, se está divorciando de la palabra. Por eso es que, hermano, este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir es un tiempo peligroso, y no por la pandemia. Sí, la pandemia tiene sus consecuencias y hay que cuidarse, pero el peligro, ese es un peligro, digámoslo así, físico. Pero, hermano, el peligro espiritual es que mucha gente, a consecuencia de esta pandemia, porque se declaró una cuarentena, pues que en nuestro país ya ha ido poco a poco, se ha ido quitando, hermano, que Dios nos auxilie, ¿verdad? A ver cómo nos va de aquí en adelante, que Dios nos guarde. Pero el punto es que, hermano, esta cuarentena trae de alguna manera un enfriamiento a muchas personas. Muchos anhelan, hermano, tienen el deseo, perdón, de volver otra vez a congregarse, pero algunos han perdido el deseo. Tal vez ya venían en un descenso, en una involución, y ahora en este tiempo, hermano, pues pudieron haber caído en el cuarto frío, en el congelador, y ahora se enfriaron totalmente. Así que Dios tenga misericordia, porque sin darse cuenta se pueden estar divorciando, hermano, de lo que es la verdad. También esto es de parte del diccionario Strong. Y la tercera palabra que le dije es la palabra afistemi, que pues, hermano, que era la 868, pero mire lo que dice afistemi. Pues el primer concepto sería remover activamente, instigar a la revuelta. Es decir, ya no solo separarse, sino que ahora instigar, es motivar a otros, hermano, a hacer una revuelta, a volverse atrás, porque estamos viendo, hermano, que aquí es una separación, es un divorcio, es desertar. Entonces, cuando se habla de instigar, se está hablando de motivar, ya de despertar esa inquietud en otros, ya sembrar una semilla, hermano, en otros, para que también puedan volverse atrás. Y bueno, ya aquí vienen otro tipo de conceptos, ¿verdad? Desistir, desertar, que ya lo vimos, llevar, apartar y pues apostatar. Mire todos los conceptos que involucra solamente la palabra, hermano, apostasía, solamente esa palabra, y en este diccionario Strong. Ya vamos a ver otros conceptos de otros diccionarios. Avancemos. Este es el diccionario Tuggy, diccionario, por supuesto, hermano, teológico, Tuggy. Y aquí dice, hermano, que apostasía es defección. Detengámonos aquí porque le puse el concepto. Y dice, defección es la acción de separarse con deslealtad de la causa o parcialidad a la que se pertenecía. Es decir, que en este caso sería, hermano, la acción de separarse, pero con deslealtad. No es solamente separarse, sino separarse por infidelidad, pues, hermano, porque la palabra fidelidad viene a ser de alguna manera un sinónimo espiritual de la palabra de deslealtad. Entonces, aquí, hermano, cuando estamos hablando de defección, estamos hablando de alguien que se separó, pero que se separó por o como consecuencia de haber sido desleal con el Señor. Y la deslealtad puede ser en muchas etapas. La deslealtad puede ser en el servicio, la deslealtad puede ser pues directamente con el Señor, ¿verdad? En cuanto a sus mandamientos, en cuanto a sus principios, en cuanto a su economía. Bueno, la deslealtad puede suceder en muchas cosas. Entonces, y también el aspecto matrimonial o familiar, puede haber una deslealtad, una infidelidad. Entonces, como consecuencia, hermano, llega a la defección. Ahora dice cambio de partido. Dice cómo lo pone aquí. Es decir, cambió de equipo, pues. Antes era de los de un color, y ahora no voy a mencionar colores para no pasar atropellando a nadie, ¿verdad? Pero antes era de un color y ahora se volvió de otro, cambió de partido, cambió de equipo. ¿Qué fue lo que le sucedió, hermano? Estaba en el lado de la luz y ahora se fue al lado de las tinieblas. Cambió de partido, cambió de equipo, hermano. Entonces, esto es tremendo. Ok. Luego, hermano, lo que dice
el siguiente diccionario, que este sería el diccionario Vine del Nuevo Testamento. Digo Nuevo Testamento porque aquí se ven las palabras griegas y esto es apostasía y significa apartamiento, es decir, apartarse, revuelta, que ya vimos este concepto, apostasía, se usa en el Nuevo Testamento, dice de la apostasía religiosa y oiga lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:3, la apostasía significa el abandono y rechazo de la fe. Abandono y rechazo de la fe. Es decir, son de alguna manera viene aquí a poner un proceso, ¿verdad? En 2 pasos. Primero abandona y después rechaza la fe a la cual pertenecía, en la cual estaba caminando, en la cual estaba avanzando, evolucionando. Pero en algún momento, hermano, por alguna razón hubo un abandono de esa fe y luego no solo fue el abandono, sino que después se convirtió en un rechazo. Por eso es que nosotros vemos que personas primeramente se empiezan a enfriar en su comunión con Dios, en su búsqueda, en su forma de congregarse, en su servicio, en muchas cosas se empiezan a enfriar y después de eso entonces se empiezan a rechazar. Por eso es que vemos personas que en un tiempo caminaron en el Evangelio y después, hermano, están precisamente, hermano, atacando a aquellos que están en el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue apostatar de la fe, es decir, volver atrás, es abandonar y rechazar. En los papiros se usa políticamente de los rebeldes. Entonces, un apóstata está íntimamente ligado, hermano, un apóstata está íntimamente ligado con lo que es la rebelión. Por eso debemos de cuidarnos de la apostasía, porque esa es una de las expresiones, de las manifestaciones de la rebelión. Y recuérdese que la rebelión es un principio pues que el enemigo trata de sembrar en el corazón de los hombres. Y esto desde su juventud, según lo dice la Escritura. Ok, ahora veamos el diccionario Swanson, hermano, que pues aquí ya lo dice claramente, rebelión, apostasía es rebelión, abandono y pues apostatar, ¿verdad? Entonces, pero llama la atención este concepto, ¿verdad? Rebelión. Entonces, si usted se da cuenta, es desertar, es defectar, hermano, abandonar, es separar, es divorciar, hermano, es rebelarse, pues es abandonar, es rechazar, ¿verdad? Y mire todos los conceptos, hermano, que aquí tenemos con relación a lo que es precisamente la apostasía. Entonces, creo que con esto dejamos bastante claro el concepto de lo que es apostasía. Si nosotros unimos todos los conceptos y los significados de las diferentes palabras y también en los diferentes diccionarios, eso creo que nos da bastante claridad y amplitud en cuanto a qué es la apostasía. Entonces es en términos o así más prácticos, es abandonar y rechazar la fe, es volverse atrás de la fe. Ok, ahora, ¿cuándo sucederá la apostasía final? Porque apostasía siempre ha habido, pero la apostasía de que generalizada, como lo dicen algunas otras versiones, ¿cuándo sucederá? Entonces vayamos aquí a la Escritura. Mire lo que dice, hermano, claramente aquí, 2 Tesalonicenses 2:1, que fueron los versos que ya leímos, pero vale la pena volver a leerlos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? El día del Señor, ¿verdad? Sin que primero venga la apostasía. Es decir, primero va a ser la apostasía. Recuérdense que el orden de los factores en la Biblia sí altera el producto. Entonces, lo primero que va a suceder es la apostasía y después va a ser revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esos son 2 eventos que van a suceder y después de eso, entonces, hermano, viene el día del Señor. Entonces, hay un orden establecido aquí precisamente en la palabra. Veámoslo en esta línea de tiempo, hermano, que hemos estado utilizando ya por bastantes
por algún tiempo, creo yo, y en bastantes estudios lo hemos venido utilizando, así que creo que usted va a estar familiarizado con este diagramita que pusimos aquí, con esta línea de tiempo, ¿verdad? Pues que en la primera parte está hablando de la era de la iglesia, que son 2000 años, después del periodo tribulacionario dividido en tres partes, que sería la pretribulación, que serían 5 meses, el primer ay, la tribulación, que serían 3 años y medio, el segundo ay, la gran tribulación, que sería otros 3 años y medio, y sería el tercer ay, después el milenio, ¿verdad? Que son 1000 años, y el reino eterno, hermano, que ya será por la eternidad. Entonces, aquí en esta primera parte, la cruz, esta cruz roja, lo que nos identifica es la muerte del Señor Jesucristo, y luego viene el evento que la iglesia está esperando, que sería que ahí mismo en el primer versículo de la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, hermano, nos habla con respecto a la parusía. Esto sería la parusía, ¿verdad? Parusía. Con respecto a la parusía, porque hermano, está el tribunal de Cristo y después de eso el arrebatamiento, entonces sería aquí en esta primera parte, la parusía. Ahora, y nuestra reunión con Él. Aquí serían 2 eventos, ¿verdad? Tal vez lo voy a corregir si usted me permite hacerlo. Entonces sería esto de aquí, estamos hablando de la parusía, para utilizar los mismos términos, y la episinagoge. ¿Verdad? Que sería la aparición del Señor y luego pues nuestra reunión en torno a Él. Ok, ahora, entonces veamos cuándo va a suceder la apostasía. Entonces, aquí está el día del Señor. Es decir, hermano, aquí le puse el día del Señor, que sería todo el periodo tribulacionario, eso sería el día del Señor. Entre la parusía y la segunda venida, ahí es el día del Señor. Entonces, si la Biblia dice que no sucederá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿dónde está la apostasía? En esta parte, antes de que venga el arrebatamiento. Hermano, aquí va a suceder la apostasía. Entonces, y como nosotros sabemos que estamos en el tiempo final, pues hermano, vamos a ver mucha apostasía en este tiempo. Por eso, insisto, este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, este tiempo de no congregarse, podría ser una especie de filtro. Yo le pido al Señor que cada uno de los miembros de la iglesia, hermano del cuerpo de Cristo, pues permanezcan, que nadie caiga, que nadie perezca. Le pido al Señor que las ovejas que me ha dado pastorear también permanezcan firmes. Pero hermano, también veo que nadie puede ser apóstata si no antes estuvo en el Evangelio. Es decir, no, la apostasía no es con personas no cristianas. La apostasía es que muchos cristianos van a volver atrás en este tiempo. Entonces, eso significa, hermano, que algunos inclusive van a continuar en la iglesia, pero en una iglesia fuera de los parámetros, porque es abandonar la verdad, es divorciarse de la verdad. Entonces, mucha gente hoy está abandonando y divorciándose de esa verdad. Entonces, esto va a suceder antes de la venida del Señor. Son eventos, hermano, que están claramente ahí definidos que van a suceder y que son de alguna manera una señal para el próximo retorno del Señor Jesucristo. Ok, entonces creo que ahí tenemos claridad en cuanto a cuándo sucederá. Ahora, ¿cuál es la razón de la apostasía final? ¿Por qué es que muchos van, hermano, a apostatar en este tiempo? La Biblia lo dice claramente y veamos aquí, hermano, pero dice: pero el Espíritu, primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, ¿cuál va a ser qué es lo que va a suceder, hermano? ¿Por qué muchos van a desertar? Por lo que van a estar, déjeme cambiarle aquí el color para que, hermano, porque van a estar oyendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
Entonces quiere decir que nosotros, hermano, tenemos que cuidarnos a quién estamos oyendo. Porque son espíritus engañadores, pero que se van a presentar, hermano, ¿dónde se van a presentar? En personas que son verdaderas, pero que se han apartado de la verdad, hermano, que desertaron de la verdad. Entonces a esos apóstatas va a utilizar el enemigo, infiltrando espíritus de engaño en ellos para que desvíen a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo creo, hermano, que vamos a ver lamentablemente a muchos ministros. Le pido a Dios que nos guarde, a todos los ministros que predicamos la palabra, que nos guarde, que nos libre. Pero lamentablemente creo que muchos de ministros van a dar lugar a estos espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Los espíritus engañadores van a arrastrar, hermano, a muchos a doctrinas que no provienen de parte del Señor. Por eso tenemos que estar firmes, hermano, suplicándole al Señor que nos guarde, porque la Biblia dice que si los cimientos son removidos, ¿qué será del justo? Y hermano, la doctrina es un cimiento que tiene que tener la iglesia claro, definido, para no caer precisamente, hermano, en la apostasía del último tiempo. Entonces, ¿por qué van a apostatar? ¿Cuál es la razón de la apostasía? Porque se va a escuchar a espíritus, se va a dejar de escuchar a Dios y se van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas que no vienen de parte del Señor. Por eso la administración quíntuple, la administración de los 5 ministerios es tan, pero tan importante, hermano, en este tiempo final, porque los 5 ministerios fueron dejados precisamente para llevar para edificar a los santos, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Al final, hermano, pero dicen para que ya no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces los 5 ministerios establecen la doctrina verdadera. Es tan importante la administración quíntuple en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Por eso es que no entiendo cómo algunos todavía a estas alturas están rechazando los 5 ministerios, si esos 5 ministerios son los que nos van a auxiliar, los que nos van a ayudar para que nosotros podamos estar firmes, cimentados y no, hermano, ser desviados a través de la doctrina. Ok, avancemos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo número 12. Vigilad, hermanos, para que ninguno de vosotros tenga un corazón malvado y sin fe. Es decir, recuérdese que primero abandona la fe y después rechaza esa fe. Dice que lo haga apostatar del Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer, hermano? ¿Cuál es la razón por la que alguien puede apostatar? Tener un corazón malvado y sin fe. Tener un corazón malvado y sin fe. Al tener un corazón malvado y sin fe, entonces, hermano, puede ser que una persona llegue a apostatar. Por eso, hermano, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie, que nosotros podamos suplicarle al Señor, hermano, a través de su Espíritu Santo, el poder ser guardado en nuestro corazón, porque en este tiempo van a haber muchos corazones malvados. Recuérdese que el apóstol Pablo dice que en el último tiempo, y él lo declara en la primera carta de Timoteo, me parece que es capítulo número 3, donde él dice, hermano, de qué tipo de personajes nos tenemos que cuidar, porque estos es el carácter de los hombres del último tiempo, y empieza a declarar, y dentro de ellos está precisamente, hermano, tener un corazón malvado, tener un corazón sin fe. Entonces, cuando nosotros abandonamos la fe, muchas personas por diferentes razones, hermano, se han infiltrado dentro de las filas del ejército del Señor, pero realmente son personas que no tienen fe y que tienen un corazón malvado, y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para poder conocer e identificar a este tipo de personas. Avancemos.
Fíjese lo que dice Lucas capítulo 8, verso 13. Los de las rocas, es decir, aquí está hablando de la parábola del sembrador cuando se siembra la semilla. Y dice, los de las rocas son aquellos que cuando oyen la palabra, la aceptan con alegría. Pero estos no tienen raíz. Algunas versiones, hermano, dicen no tiene raíz profunda. Y en pasajes contextuales de paralelos de este pasaje de la parábola del sembrador dice, y confían por un tiempo, pero cuando viene la prueba, apostatan. Vuelven atrás, desertan, se divorcian de la verdad, rechazan la fe, hermano, abandonan la fe. Entonces, ¿cuál es la razón aquí? No tener una raíz profunda. ¿Y por qué no tienen una raíz profunda? Hermano, porque no tienen cimientos, no tienen fundamentos, hermano, sino que son personas que les gusta el mensaje, les gusta, sí, el evangelio es bonito, sí me gusta escuchar, viera que tal predicador o tal otro predicador, viera cómo predica, hace buenos chistes, dice tales cosas, me gusta su forma de cómo traslada el mensaje, es muy jovial para poder hacerlo y hermano, dicen todo tipo de cosas, amén, pero no se trata de ser un admirador del evangelio, sino que ser un hermano, tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces cuando no se tiene una raíz profunda, no se tiene un cimiento, entonces se corre el riesgo de apostatar y esa podría ser, hermano, otra de las razones. Puede haber muchas más, pero creo que con estas lo vamos a dejar aquí. Ok. Pasemos a la siguiente etapa, porque aquí es donde quizás, hermano, vamos a ver bastantes versículos y características de los que apostatan. ¿Quiénes son los que apostatarán? Esto es muy, muy importante porque mire, quizás nosotros digamos, yo no voy a apostatar, yo no voy a abandonar al Señor. Como Pedro, recuérdese que Pedro dijo, nunca permitas que tal cosa acontezca. Y recuerde usted que el apóstol Pedro y el apóstol Judas, hermano, que eran dos de los apóstoles del Señor Jesucristo, dos apóstoles del Cordero, hermano, tuvieron los dos una apostasía. Pero la apostasía de Pedro fue una apostasía reversible y la apostasía, hermano, de Judas fue una apostasía irreversible. Esto es muy, muy importante porque Pedro, aunque volvió atrás, aunque negó al Señor, hermano, aunque maldijo, empezó a maldecir cuando le dijeron que él era uno de los que andaba con Jesús, pero tuvo un arrepentimiento y se volvió atrás. Sin embargo, el apóstol Judas, hermano, lamentablemente no tuvo esa misma suerte, esa misma bendición, porque él, hermano, no se arrepintió, sino que tuvo un remordimiento. Y el remordimiento no es un arrepentimiento, sino que es un falso arrepentimiento. Y entonces, como consecuencia de eso, el apóstol Judas, hermano, terminó mal, terminó ahorcándose, terminó partido por la mitad, dice la escritura, hermano, algo terrible, pero su apostasía fue irreversible. Entonces tenemos que analizar si no nosotros estamos creando ese ambiente, estamos llenando el perfil de un apóstata, hermano, estamos abriendo una puerta. Y claro que el Señor tiene misericordia y nos puede hacer volver atrás, pero tenemos que ver cuáles son las cosas que nos pueden llevar a una apostasía. Entonces veámoslo aquí en la escritura. Mire lo que, el primer verso que le estoy citando aquí, hermano, ¿quiénes son los que van a apostatar? Todavía dice aquí que los fieles. Recuerden que hay tres dimensiones en los cristianos: los llamados, los escogidos y los fieles. Pero quiere decir que, hermano, no solamente son los llamados los que corren el riesgo, no solamente los escogidos corren el riesgo, sino que aún los fieles podrían correr el riesgo. Entonces, por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar. Oiga lo que dice en este mismo pasaje, 2 Tesalonicenses 2:3, no os dejéis seducir de nadie en ninguna manera, no os dejéis seducir en nadie de ninguna manera, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido, oiga, la apostasía casi general de los fieles. Por favor, note, los fieles. Lo que a mí me consuela es que es casi general, no es
general, no es total, no es absoluto. Hermano, esta apostasía no es absoluta. Por eso es que muchos van a ser engañados en este tiempo final. Y por eso tenemos que estar, hermano, firmes en el Señor. Tenemos que cimentarnos en el Señor, tenemos que aferrarnos al Señor, pero no de una manera legalista, ni tampoco por un temor, sino por amor. Lo que nos une al Señor es el amor. Hermano, recuérdese que la iglesia va a tener un matrimonio con el Señor Jesucristo, pero un matrimonio, hermano, el único lazo que los une es el amor. Si no nos une el amor al Señor, hermano, en cualquier momento, como se dice popularmente, hermano, vamos a estar solamente pegados con chicle. Y no se trata de eso, que estemos, hermano, asidos, que estemos tomados de la mano del Señor, porque le amamos fervientemente. Por eso es que no nos podemos dar el lujo de perder nuestro amor por el Señor, porque eso nos puede llevar en algún momento a ser de los fieles que van a apostatar del Señor. Avancemos. Ahora, fíjese entonces aquí, mirad en Números 31:16, mirad, ellas son quienes por consejo de Balaam indujeron los hijos de Israel a apostatar de Yahvé en lo tocante a peor, por lo que hubo plaga en la congregación. Fíjese, hermano, que aquí hay una cosa tremenda, porque Balaam fue el que los indujo. Es el que les dio el consejo. Pero ¿cuál era el problema de Balaam? Hermano, el problema de Balaam era la codicia. Y la codicia no es más que amor al dinero. Es decir, y esto está íntimamente ligado con lo que leímos anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando alguien pierde su amor por el Señor, termina amando el dinero, tarde o temprano. Si una persona deja de amar al Señor, va a terminar amando el dinero, porque la Biblia nos describe ese proceso. Nadie puede amar a dos señores, amará a uno y aborrecerá a otro. Nadie puede amar a Dios y a la riqueza. Es decir, hermano, que el otro extremo de Dios van a ser las riquezas. El otro extremo en cuanto al amor de Dios se va a terminar amando el dinero. Entonces tenemos que cuidarnos en ese sentido. Entonces, ¿quiénes son los que van a apostatar? Los que, hermano, dejan de amar al Señor y empiezan a buscar las cosas materiales. Mire, yo sé que en este tiempo principalmente se necesita de las cosas materiales, pero no se nos olvide que la Biblia dice que no hay justo desamparado ni simiente de Dios que mendigue el pan. Yo no te estoy diciendo no trabajes, no, pero no te afanes en eso, hermano, porque no sea que caigas en la codicia. Y esto cree el ambiente y las condiciones necesarias para que venga una apostasía y que, hermano, estés a punto de caer en una apostasía. Entonces cuidémonos de esto en el nombre del Señor. Avancemos. Deuteronomio capítulo 11, versículo número 16. Pero guardaos de que vuestro corazón no se deje de seducir, oiga, y apostatéis sirviendo a dioses extraños y postrándonos ante ellos. Entonces, ¿quiénes son los que van hermano, a apostatar? Los que son idólatras. Por eso, cuidado con la idolatría. Mire, hermano, a veces no nos gusta que nos digan algunas cosas, pero es necesario decirlas, aunque puedan parecer fuertes. Pero cuando la mayoría, digamos, nuestros pueblos, nuestras culturas, están fundamentadas precisamente en una idolatría. Las culturas de nuestros pueblos están fundamentadas en idolatría. Entonces, y claro, yo sé que usted me va a decir, pero mire, pastor, yo ya salí, gracias a Dios, de esa religión, de esa tradición, yo ya salí de esas costumbres. Bueno, habría que revisar, porque es que mire, hermano, a veces salimos físicamente de un lugar, pero espiritualmente no salimos. Por eso es que allá en el libro de Apocalipsis todavía el Señor le está diciendo a su pueblo, hablando de Babilonia, y dice: salid de en medio de ella,
pueblo mío y no participéis de lo inmundo. Es decir, todavía había pueblo del Señor que estaba metido, vaya, ahí todavía físicamente. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, hermano. Y así el caso de la familia de Lot, salió de Sodoma, hermano, su esposa salió de Sodoma, sus dos hijas, pero resulta que Sodoma nunca salió de ellos. Entonces, y no será, habría que revisar nuestro corazón, porque mire, hermano, ¿no será que salimos de la idolatría, pero la idolatría no ha salido de nosotros? Porque si la idolatría no ha salido de nosotros, corremos un riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un nuevo lugar y lo que vamos a buscar son ídolos. Entonces ahora ya no son ídolos de bulto, pero ahora resulta que la iglesia se convierte en un ídolo. Hermano, el ministro se convierte en un ídolo. Los salmistas se convierten en ídolos. Y entonces andamos buscando otros ídolos, y esto es muy peligroso, porque eso, como digo, es el caldo de cultivo para que pueda desarrollarse una apostasía. Por eso alguien que tiene problemas con idolatría, hermano, está corriendo un riesgo, porque puede caer en esa apostasía. Claro, todas las apostasías pueden llegar a ser reversibles hasta que, hermano, nosotros de manera voluntaria disponemos de continuar pues apartados del Señor. Entonces esa apostasía puede llegar a un momento que se vuelva irreversible. Avancemos. Mire lo que dice Josué capítulo 23, verso 12. Pero si apostatan y se unen a estos pueblos que quedan entre ustedes y emparentan con ellos, y si se mezclan con ellos y ellos con ustedes, entonces, hermano, aquí está hablando otra vez de la apostasía. Pero ¿por qué viene la apostasía? Porque, hermano, se empiezan a mezclar. Perdóneme, lo que la Biblia llama como el yugo desigual. Eso no solamente en el aspecto matrimonial, claro, ahí que va a ser tremendo, pero hermano, nosotros no podemos tener yugo desigual con los incrédulos. Perdóneme, pero ¿cómo es posible que vamos a tener una reunión de oración, todas las religiones, no importa qué religión? No, perdóneme, hermano. No queremos ecumenismo, porque las mezclas pueden llevar a terminar en un ecumenismo. No, hermano, no. Por eso los israelitas fueron tan definidos cuando ellos llegó Nehemías, hermano, para restaurar la muralla y las puertas de Jerusalén. Y entonces vinieron los enemigos a querer involucrarse con ellos. No, nosotros vamos a edificar juntamente con ustedes. No, ustedes no tienen parte con nosotros. Nosotros vamos a edificar solos y el Señor proveerá todo lo necesario. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con las mezclas. Por eso, mire, hasta a veces con las bromas que participamos con algún tipo de persona, tenemos que tener cuidado, porque sin darnos cuenta nos podemos empezar a hacer uno con las personas, y eso puede ser la preparación para caer en una apostasía. Yo todas estas apostasías que se ven aquí, hermano, creo que pueden ser reversibles, pero depende de nosotros. Pero cuando alguien se obstina, como dice la escritura en Proverbios capítulo 29, que cuando alguien, hermano, rechaza el consejo y se encoleriza contra él, de pronto y sin remedio vendrá la ruina para esta persona. De pronto y sin remedio vendrá la apostasía. ¿Por qué? Porque se obstina, se rebela contra todo consejo, se rechaza todo consejo, y entonces, hermano, ese es un peligro muy grande. Y esto se da mucho en la juventud, aunque no solo en los jóvenes se va a dar, hermano, porque hay viejos también que se vuelven necios en algún momento, ¿verdad? Pero en la juventud se da mucho esto, y por eso debemos de cuidarnos. Ok, avancemos. Primer libro de Samuel 15:10. Voy un poquitito más rápido aquí porque, hermano, aquí pues ya estamos viendo cuáles podrían ser digamos, los parámetros que nosotros tendríamos que estar observando, o las actitudes que podrían llevarnos a nosotros a una apostasía. Mire lo que dice: el Señor dirigió la palabra a Samuel. Dice: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha apostatado de mí y no cumple mis órdenes. Hermano, entonces, ¿quiénes son los que apostatan? Los desobedientes. Entonces, si hay desobediencia en nosotros, hermano,
Si hay rechazo a una orden de parte de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Abriendo una puerta para poder caer en una apostasía. Esa apostasía, hermano, podría ser reversible si nosotros reflexionamos, reaccionamos y nos damos cuenta de nuestra desobediencia, pero también podría llegar a ser irreversible. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Entonces, Dios dice aquí que le pesaba haber hecho a Saúl, haber puesto a Saúl como rey, porque había apostatado, había desobedecido. Al desobedecer, caído, abrió la puerta en una apostasía. Y mire el final de Saúl, hermano. Yo podría decir que no creo que Saúl se haya salvado. Ok, pero no voy a entrar mucho en ese detalle porque no es el punto. Isaías 59:13. Ser unos traidores, olvidarnos del Señor, apostatar de nuestro Dios. ¿Quiénes son los que apostatan? Los traidores. Entonces pregunto, ¿y no hemos traicionado en algún momento a alguien? Porque una persona que traiciona es una persona que está abriendo una puerta para una apostasía. Y aquí me viene a la mente Judas, que traicionó. ¿Cómo traicionó al Señor? Vendiéndolo. Hermano, no creía en lo que era el Señor, porque la Biblia lo dice, que cuando todos le llamaron Señor, Él le llamaba Maestro. No creía en el señorío del Señor, no creía que Él era el Redentor, no creyó que Él era el Mesías, y como consecuencia, entonces, hermano, terminó traicionando. Mire qué tremendo, porque la Biblia dice, incluso en el Evangelio según San Mateo, que muchos en el último tiempo se traicionarán unos a otros. Es decir, que en el último tiempo, una de las cosas que se verán es la traición. Y para la traición, hermano, por eso es que David mismo dice, porque no fue mi enemigo el que se levantó contra mí. Si hubiera sido así, yo lo hubiera soportado. Si no fuiste tú, mi íntimo, mi familiar, con quien juntos compartíamos los secretos en la casa del Señor. Entonces quiere decir, hermano, que la traición no proviene de alguien lejano, sino de alguien cercano. Entonces en este tiempo aún la palabra también dice que el padre se levantará contra la hija, y bueno, y ahí toda la familia unos contra otros. Entonces que Dios nos guarde de esto, hermano, de ser contaminados, porque la traición es una puerta, hermano, que nos puede llevar a la apostasía. Segundo libro de Crónicas 28:19, porque humilló el Señor a Judá por Acaz, rey de Judá, porque apostató con apostasía del Señor. Apostató este Acaz. ¿Y por qué apostató, hermano? Mire, cuando nosotros empezamos a ver, este hombre hizo muchas cosas, hermano, negativas, pero no restauró la comunión con Dios, no restauró el lugar donde se iba a adorar al Señor. Entonces se opuso a buscar a Dios. Hermano, los que se oponen a buscar a Dios es gente que está corriendo un riesgo. Por eso, no seas tan legalista, hombre, nada, tanto iglesia, tanto culto, como dijo un hermano allá en México, solo culto, y nada de Acapulco, dijo, ¿verdad? Y hermano, no, es que mire, si este es el tiempo donde nosotros tenemos que buscar del Señor, tenemos que entregarnos, rendirnos delante de Dios, y este es el tiempo que Dios ha determinado para nuestra vida. Entonces, creo muy, muy importante, hermano, que tengamos cuidado de no estarnos oponiendo en las familias. Por lo regular, a veces, hermano, no siempre, pero a veces hay un miembro de la familia que se opone a la búsqueda con Dios. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los hijos. Hermano, en algún momento puede suceder este tipo de situaciones. Ok. Esto ya lo mencionamos, hermano, solo lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Los que no tienen raíz profunda, pues ellos, ¿por qué no tienen raíz profunda, hermano, y terminan apostatando? Porque no tienen fundamentos. Y uno de los fundamentos, creo yo, hermano, tan importante es la doctrina. Entonces, mucha gente, por no tener doctrina, por no tener claridad en cuanto a lo que se cree según la Biblia, no según tal o cual misión, no, según la Biblia, hermano, entonces se termina en una apostasía. Y por eso debemos de cuidarnos. Salmo 78:57 dice, se extraviaron,
Apostataron lo mismo que sus padres, se torcieron igual que un arco falso. Hermano, ¿quiénes son los que apostatan? Los que tientan al Señor. Aquí dice la Biblia, cuando usted lee el contexto, que estos eran los israelitas, pero que habían tentado al Señor en el desierto. Hermano, se recuerda cuando el diablo tentó a Jesús diciéndole: lánzate del templo, lánzate de aquí del pináculo del templo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces, hermano, lo que le dijo el Señor fue: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, para ponerle el ejemplo actual, se está dando, hermano, no solo la instrucción, sino es una orden. Hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que hacer esto, hay que respetar, no estar en... Y bueno, todas las indicaciones que se han dado. Ok. Entonces vienen personas y dicen: no. A mí la Biblia dice que ninguna plaga tocará mi morada, así que yo ni uso mascarilla y me voy a ir al culto y voy a hacer tal cosa. No, eso es tentar a Dios. Porque, hermano, el Señor dijo: no, si eso no es necesario hacerlo. Entonces, hermano, podemos caer en algún momento en tentar a Dios por estar haciendo alarde de fe. No, hermano, si nosotros no tenemos que hacer alarde de fe, nosotros creemos en el Señor y lo esperamos su próximo retorno. Ven. Salmo 119, 102. No he apostatado de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Entonces, hermano, los ignorantes, que en la Biblia también los toma como los que no se instruyen, los llama el libro de Proverbios principalmente como los simples. No se instruyen no porque no tengan la oportunidad, sino porque no quieren instruirse. Hermano, nosotros necesitamos cuidarnos de eso, pedirle al Señor que Él nos guarde, que Él nos auxilie, que Él nos ayude, porque mire, aquí dice el salmista: yo no he apostatado de tus mandamientos. ¿Y por qué no he apostatado? Porque me he dejado instruir, en otras palabras. Entonces, déjate instruir, déjate ministrar, déjate enseñar. Hermano, puede ser que tú tengas algún conocimiento, pero no lo vas a tener todo. Y por eso es necesario que venga la instrucción de parte de Dios. Y la Biblia dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para reprender y para corregir. Otras versiones dicen para instruir también, hermano. Entonces, ahí viene la instrucción de parte del Señor. Déjate instruir, déjate enseñar, déjate ministrar. No creas que todo lo sabes ya. Avancemos. Padre, que Dios nos auxilie. Nos falta todavía un poquito. Josué capítulo 22, verso 16. Así dice la asamblea del Señor: ¿qué pecado es ese que han cometido contra el Dios de Israel, apostatando hoy del Señor, haciéndose un altar y rebelándose contra el Señor? Mire, déjeme, ¿quiénes son los que apostatan? Los que no adoran en el altar de Dios. Es decir, mire, hermano, usted se recordará que en el pueblo de Israel, pues el Señor les había prometido llevarlos a Canaán, que era la tierra de abundancia. Y cuando ellos entraron ahí, entonces el Señor les dijo que establecieran un altar en un lugar específico, me parece que era en Silo. Pero resulta que las 2,5 tribus que no pues que solo iban a batallar contra ellos, pero se iban a quedar del otro lado del Jordán, entonces edificaron un altar, otro altar, que no era ordenado de parte de Dios. Cuando las 9,5 tribus se dieron cuenta de eso, vinieron a batallar en contra de ellos y les dijeron: ¿qué es esta apostasía que ustedes han cometido de estar adorando al Señor en un lugar que Dios no escogió? Y mire qué tremendo, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que nos da el lugar donde nosotros... Yo puedo decir: a mí me gusta tal lugar, yo aquí voy a adorar. No, esto es como
como que a mí me llamó el Señor para acá, Quetzaltenango, y estoy feliz haciendo la obra aquí. Amo este lugar y bendigo este lugar, hermano, y creo que esta es la Canaán que Dios me dio a mí. Amén. Pero yo no me voy a meter donde Dios no me llamó. Yo no voy a ir, hermano, es que voy a ir a hacer tal cosa y voy a hacer guerra espiritual. Si Dios no me llamó, entonces yo tengo que saber a dónde Dios me llamó, el lugar donde Dios me llamó. Eso va a ser una bendición. Por eso es que yo tengo que saber a qué lugar Dios me llamó y ahí desarrollarme, porque ahí voy a crecer y ahí voy a adorar al Señor, porque podría estar abriendo la puerta para una apostasía. Hechos capítulo 15 versículo 38, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Hermano, ¿quiénes son los que apostatan? Pues los que desertan del evangelio. Cuando una persona empieza a apartarse del Señor, corre un riesgo muy grande de caer en una apostasía. Sigamos. Aquí es algo tremendo. Jeremías capítulo 8 verso 5. Pues ¿por qué este pueblo sigue apostatando? Jerusalén con apostasía perpetua se aferran a la mentira. Hermano, la mentira puede ser una puerta abierta para la apostasía. Cuando una persona está mintiendo constantemente, mire, hermano, ¿qué es lo que va a suceder? Que en primer lugar se está dejando engendrar por el o reengendrar por el padre de la mentira, porque abandonaron la fe, empiezan a abandonar la fe y entonces, hermano, el padre de mentira los toma como sus hijos y los empieza a reengendrar. Y hermano, el problema es que van a caer en una apostasía tarde o temprano. Por eso es que, hermano, los mentirosos, dice la Escritura, hermano, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Pero tuvieron que haber abandonado la fe y permanecer, perseverar, por así decirlo, en la mentira. Y entonces, hermano, como consecuencia, estos apóstatas, estos terminan siendo apóstatas. Salmo capítulo 18 verso 21, por cuanto guardé los caminos del Señor y no me volví impío. Entonces, hermano, apostatando de mi Dios, ¿quiénes son los que apostatan? Los impíos, llevar una vida impía. Usted recuerda que la Biblia habla de 3 grupos: los pecadores, los impíos y los justos. Los pecadores son los que nunca han conocido al Señor. Los impíos son los que ya conocieron, pero viven como se les da la gana. Y los justos son aquellos, hermano, que pues tratan de agradar al Señor con lo que hacen. Pero el problema es que de los impíos hay mucho cristiano. Y la Biblia dice que estos impíos son los que van a parar a la gran tribulación, a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero pasan la gran tribulación. Entonces tengamos cuidado de no vivir como impíos, no vivamos como gente del mundo. Si somos hijos de Dios, no podemos vivir de otra manera. Daniel capítulo 11 verso 32, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente. Hermano, ¿quiénes son los que van a apostatar? Los que obran inicuamente. Por supuesto que aquí está hablando del anticristo, hermano. Pero inicuo significa sin ley. Es decir, no se sujeta a la ley de Dios, porque nosotros ya no estamos sujetos a la ley de Moisés, pero sí estamos sujetos a la ley de la libertad, a la ley de la vida, a la ley de la fe, que, pues, hermano, como lo llama la Escritura. Entonces nosotros no podemos vivir sin ley, porque, hermano, renunciamos a una ley, pero ahora estamos sujetos a la ley del Espíritu. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Entonces, ¿quiénes son los que apostatan? Hermano, aquellos que quieren vivir sin ley, es decir, ellos quieren implantar su propia ley, quieren hacer las cosas a su manera. Hermano, les dicen los servidores, por favor siéntese aquí. No, yo no me siento aquí, van a traer una así, se sientan donde quieren. Es su propia ley, pero entonces viven como inicuos. Hebreos 6:4
Hermano, pues para los que fueron iluminados una vez, han saboreado el don celeste y participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra favorable de Dios y los dinamismos de la edad futura. Si apostatan, es imposible otra renovación, volviendo a crucificar para que se arrepientan ellos al Hijo de Dios, es decir, exponiéndolo a escarnio. Entonces, ¿quiénes son los que apostatan? Los escarnecedores. Escarnecer, hermano, es burlar, burlador, los burladores. Y la Biblia dice que en el último tiempo se levantarán burladores diciendo dónde está la promesa de la venida del Señor. Mire, hay burladores que son fuera de la iglesia. Ellos no pueden ser apóstatas porque todos los apóstatas tuvieron que estar en la iglesia porque abandonaron la fe. Entonces, hermano, estos burladores tenemos que tener cuidado porque se van a burlar de la venida del Señor, se burlan de las lenguas, se burlan de muchas cosas. Entonces, Dios tenga misericordia de ellos, hermano, y que su apostasía sea reversible en el nombre de Jesús. Así que no estemos, hermano, condescendiendo con bromas que se hablan del evangelio, no. Esas son cosas que tenemos que tener en alta estima y respetarlas. Zacarías 1:6, los que apostatan del Señor, a los que no les buscan, no lo buscan ni lo consultan. Entonces son los autosuficientes porque no lo consultan, no piden un consejo, no buscan al Señor para ser guiados por Él. Entonces son autosuficientes. Cuidado con la autosuficiencia, que creer que nosotros, hermanos, tenemos todo el consejo. No, si en la multitud de consejeros está la sabiduría y también la victoria. Hebreos, capítulo número 3, verso 12. Vigilad, hermanos, para que ninguno de vosotros tenga un corazón malvado y sin fe que le haga apostatar. Ya vimos esto, hermano, aquí, perdón. Me fui, sí. Y sin fe que le haga apostatar del Dios vivo. Cuando nosotros leemos el contexto, está hablando también de la amargura. Entonces, eso quiere decir, hermano, que necesitamos cuidarnos de lo que es la amargura. ¿Ok? Segunda de Crónicas 29:5, vaya un poquito más rápido, hermano. Y les dijo: oíd los levitas, ahora santificaos y santificad la casa del Señor Dios de vuestros padres, y lanzad la inmundicia fuera del santuario, porque apostataron vuestros padres e hicieron lo malo ante el Señor vuestro Dios, y le abandonaron y apartaron el rostro de ellos del tabernáculo y le dieron la espalda, y cerraron las puertas del templo y apagaron las lámparas, y sahumerio no sahumaron y holocaustos no ofrecieron en el santuario, el Dios de Israel. ¿Quiénes son los que apostatan? Los que no adoran al Señor. Los que no adoran, hermano, hay que tener cuidado. Por eso es que no basta solo con alabar al Señor, porque todo lo que respira alaba al Señor. Pero los hijos son los que tenemos el privilegio de poder adorar, y por eso es que el Padre nos anda buscando como hijos adoradores. Salmo 14:1, el insensato ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Jehová desde los cielos tiende la vista sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido, alguno que busque a Dios. Todos han apostatado, a una se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. ¿Quiénes son los que apostatan? Los insensatos, porque aquí dice al principio, el insensato ha dicho en su corazón. Entonces, hermano, cuidado con caer en insensatez. Pidámosle al Señor sabiduría y Él la dará. Jeremías 3:6, me dijo el Señor en el tiempo del rey Josías: has visto lo que ha hecho la apóstata Israel, ha recorrido todos los santuarios de los montes y se ha prostituido bajo todos los árboles frondosos. Hermano, la prostitución tiene que ver con cosas económicas, se vende, porque el principio de la prostitución es venderse. Entonces, cuando alguien vende algo, no me refiero a los que negocian, no me vaya a malinterpretar, sino estoy hablando que venden cosas buenas, hermano, cosas de parte de Dios que las terminan vendiendo, venden sus principios, venden su integridad, venden muchas cosas, hermano, como le pasó a Acab, que se vendió para hacer lo malo, ¿verdad? Entonces termina cayendo bajo este concepto.
Avancemos. Jeremías 5:23, pero este pueblo tiene un corazón obstinado y rebelde, han apostatado y se han ido. Entonces, ¿quiénes son los que apostatan? Y lo vimos en el concepto inicial, los rebeldes. Cuidado con la rebelión, porque es una puerta abierta para lo que es la apostasía. Lucas 17:2, mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase que hacer apostatar. Pero aquí dice tropezar. Entonces, ¿quiénes son los que apostatan? Los que ponen tropiezos. Los que ponen tropiezos, hermano, ¿verdad? Los que hacen tropezar a otros. Entonces, cuidado con estar haciendo tropezar. No, hombre, no hagamos tal cosa, no vayamos, no, hermano, invitando a otros, porque eso lleva a la apostasía. Ok. Voy a terminar entonces, hermano, con esto. ¿Cuál es el final de los apóstatas? Así le quiero leer algunos versos, hermano, para que usted los vea. Primer libro de Reyes 9:6. Pero si ustedes o sus hijos apostatan y no guardan los preceptos y mandatos que les he dado y van a dar culto a otros dioses y adoran, oiga, borraré a Israel de la tierra que yo le di, rechazaré el templo que he consagrado en mi nombre, e Israel será el refrán y la burla, será el escarnio de todas las naciones. Yo aquí le puse alejados de la abundancia, pero si usted se da cuenta, dice que el Señor que va a borrar a Israel de la tierra que le dio, no de la tierra en general, porque Dios tiene misericordia, sino la tierra de Canaán, es decir, lo va a apartar de la abundancia, va a rechazar el templo que se había consagrado al nombre de Israel, e Israel será un refrán y burla, volverá a ser un escarnio. Entonces, mire en lo que terminan, hermano, los apóstatas. Jeremías 17:13, oh Jehová, la esperanza de Israel, todos los que están dejándote quedarán avergonzados. Los que apostatan de mí serán escritos hasta en la tierra, porque han dejado a la fuente de agua viva. Serán escritos, hermanos, si nosotros lo que buscamos es que nuestros nombres estén escritos en el cielo, pero aquí, óigame, los apóstatas van a ser escritos en la tierra, es decir, hermano, se van a volver terrenales, van a ser de los moradores de la tierra, terminan en esa categoría, hermano, los que apostatan del Señor. Y por último este verso, hermano, así son los senderos de todos los que se olvidan de Dios, y la mismísima esperanza de un apóstata perecerá. Es decir, hermano, perece la esperanza de un apóstata. Ok, termino con esta, bueno, qué ratos estoy terminando, ¿verdad? Y no termino, pero hermano, cuidémonos de la apostasía. Mire, cuidémonos de la apostasía. Daniel 11:32 dice, con halagos hará apostatar. Este es el carácter, hermano, del anticristo, y por eso nos tenemos que cuidar. Hermano, cuando alguien esté halagando mucho, hay que tener cuidado, porque entre halago y halago puede hacer que esté infiltrando cosas. En las palabras halagüeñas nunca falta, hermano, siempre algo que se esté infiltrando, y por eso nos tenemos que cuidar, porque dice, a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, es decir, estará firme. Por eso cuidémonos. El carácter del anticristo en este tiempo es con halagos, hermano, tratar de infiltrar cosas que no provienen de parte de Dios, y por eso debemos de cuidar. Número 2, mi pueblo también es propenso. ¿De qué nos tenemos que cuidar? Del carácter del anticristo, del carácter que se va a infiltrar, porque no es solo un personaje el que lo va a traer, sino va a ser algo generalizado, ¿verdad? Aunque los profetas lo llaman hacia arriba, todos juntos no quieren levantarse. Entonces hay una inclinación, esto estar propenso. Mi pueblo también es propenso, y esto propenso puede ser ancestros. Renunciemos a todo ancestro de apostasía que pueda haber en nosotros, la inclinación hacia la apostasía, hermano, que sea desarraigada los ancestros en nuestra vida. Salmo 101:3, no pondré enfrente de mis ojos ninguna cosa que no sirva para nada. Oiga, el obrar de los que apostatan he odiado, no se me pega. Es decir, yo no voy a ser un vector
destructor, ni voy a permitir que llegue la apostasía. No va a ser un imán para que la apostasía llegue a mí. Hay que rechazar, y eso es lo que dice el salmista: el obrar de los que apostatan he odiado, no se me va a pegar a mí, hermano. Entonces ahí tenemos que rechazar, renunciar a la apostasía. Ahora, viene el Señor, hermano, y aquí pues estoy ya, hoy sí ya terminando. Viene el Señor y entonces el Señor da una oportunidad a los que apostatan y dicen: yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Ellos se apartaron de mí, pero ahora mi ira se apartó de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como el lirio, hermano, y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Es decir, que el Señor trae una restauración y da una oportunidad para aquellos que han abierto una puerta para entrar en la apostasía. Puede ser que alguien no haya caído en la apostasía, pero sí esté llenando los requisitos para poder, hermano, adentrarse, involucrarse directamente en la apostasía. Pero entonces tenemos que renunciar a la apostasía, tenemos que rechazar el carácter del anticristo, tenemos que, hermano, decirle no a los ancestros de apostasía y saber que Dios, nuestro Dios, nos da una oportunidad. Ok. Vamos a dejarlo aquí, hermano, vamos a darle gracias a Dios. El tiempo se nos ha ido, pero pues era necesario hablar de este tema tan, pero tan importante. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre y te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites poder, Señor, ministrar tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, venga a fortalecer nuestras vidas, a llenar nuestras vidas, Señor, y que si hay alguien que quiera reconciliarse o aceptarte a ti, Señor, que tú, Señor, les des la oportunidad. Padre, Señor, pedimos por favor que operes el milagro del nuevo nacimiento en cada vida, en cada corazón, Señor, que ellos se vuelvan a ti, que se arrepientan, que se humillen, que reconozcan sus faltas y que, Señor, tú les puedas auxiliar por amor a tu nombre. Padre, de la misma manera, guarda a tu iglesia, guarda a tu pueblo de toda apostasía, Señor, de todo caldo de cultivo para que la apostasía se desarrolle. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo solicitamos, te lo pedimos, Padre, ten misericordia por amor a tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguno, hermano, que ha escuchado esta administración, pues ha aceptado a Cristo, ha reconciliado con el Señor, comuníquese con nosotros a través de un mensajito de texto al WhatsApp de la iglesia para poder darle seguimiento y estar orando siempre por ustedes. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.